Ejercicio Z310 de dinámica con rozamiento. En este caso no vamos a considerar ni fuerzas oblicuas ni planos inclinados. Lo primero que hacemos es leer el enunciado. Un fletero desliza una ladera de 120 kilogramos sobre un suelo horizontal que tiene un coeficiente de rozamiento dinámico mu sub d igual a 0,4. Y se nos pide dibujar un diagrama de cuerpo libre para la ladera, calcular la fuerza normal que el suelo ejerce sobre el objeto y calcular la fuerza de rozamiento ejercida sobre el objeto si se desplaza con velocidad constante. Y se nos pide expresarlo en Newton. Es un ejercicio adaptado de un texto de Sierra-Semansky. Como siempre, vamos a seguir una metodología de trabajo, cuyos pasos están en el cartel de la derecha, que no vamos a leer ahora puntualmente, pero que sí vamos a seguir paso por paso. Algunos comentarios sobre los datos. Si nos dice 100 kilogramos, esa es una unidad de masa, quiere decir que, el dato que nos está dando es la masa, ¿sí? Y después nos dice que se va a seguir desplazando con velocidad constante. Ese también va a ser otro dato para nuestro ejercicio. Entonces, después de leer el ejercicio, tratamos de hacernos una representación, de esquematizar cómo podría ser esa acción, como para que después podamos hacer el diagrama de cuerpo libre. Puede ser una cosa por el estilo, donde el operario está tirando de la ladera en forma horizontal, o sea, la fuerza es paralela al piso, y la velocidad va a ser constante una vez que salga del reposo. Bueno, ahora seguimos paso por paso la metodología que tenemos en el recuadro que vimos recién. Comenzamos con el diagrama de cuerpo libre, adoptamos un sistema de ejes X e Y, y toda la masa de la ladera está concentrada en un punto que es lo que denominamos centro de masa. ¿Cuáles son las primeras fuerzas que vamos a colocar? Y la primera es la fuerza peso, desde el centro de masa hacia el centro de la Tierra. Después la fuerza, en realidad sería la tensión, en el dibujito que vimos recién sería la tensión que está haciendo el operario a través de la soga. Bueno, la representamos directamente como fuerza F. Como esa ladera no se hunde, o sea, no se hunde en el piso ni flota, tendrá que existir una fuerza normal que compense a la fuerza peso. Y habrá una fuerza de rozamiento porque dijimos que entre las dos superficies, o sea, entre la superficie del suelo y entre la superficie del fondo de la ladera, hay un rozamiento. ¿Qué rozamiento vamos a considerar? Y vamos a considerar el rozamiento dinámico, o sea, una vez que el operario sacó del reposo la ladera, cuando después la mantiene con velocidad constante, que es el dato que nos da el ejercicio. A modo de resumen, decimos que tenemos como dato la masa de la ladera y el coeficiente de rozamiento dinámico. ¿Y qué se nos pide calcular? Se nos pide calcular la normal y la fuerza de rozamiento dinámico. Siguiendo con los pasos, tenemos que aplicar ahora las leyes de Newton para cada uno de los ejes. Nos concentramos primero en el eje X y ¿qué decimos? En el eje X, ¿hay movimiento? Sí, hay movimiento. ¿Está acelerado? No está acelerado. Entonces, si no está acelerado, quiere decir que está con velocidad constante y se aplica la primera ley de Newton. La primera ley de Newton que nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Esa sumatoria de fuerzas, ¿cuántas fuerzas incluye? Dos, fuerza que hace el operario menos la fuerza de rozamiento dinámico. Eso por la ley de Newton está igual a 0, igualado a 0, y es nuestra primera ecuación. Continuamos, ahora nos dedicamos al eje Y, ¿y qué decimos? Ya lo dijimos esto en realidad. Sobre el eje Y, ¿hay movimiento? No, no hay movimiento. Entonces, ¿qué aplicamos? La primera ley de Newton y decimos que la suma de las fuerzas según ese eje Y es igual a 0. ¿Cuántas fuerzas tenemos? Dos. Normal, con un sentido, y el peso con otro sentido. Entonces, las restamos. Normal menos el peso es igual a 0, y ahí aparece nuestra segunda ecuación. Después, colocamos la relación entre el peso y la masa, que es una derivación de la segunda ley de Newton. Esa sería nuestra tercera ecuación. ¿Qué nos faltaría ahora? Ahora nos faltaría las dos ecuaciones relacionadas con el rozamiento. Una es la fuerza de rozamiento máxima y la otra es la fuerza de rozamiento dinámica. En realidad la fuerza de rozamiento máxima no haría falta, por eso está en gris, no haría falta colocarla porque no la vamos a utilizar, pero bueno, para que nos quede armada nuestra caja de herramientas, la colocamos, quedó en color gris, y la fuerza de rozamiento dinámico, que es el mu dinámico por la normal. Entonces, ¿qué es lo que hemos aplicado? Aplicamos las leyes de Newton y aplicamos
las componentes de la fuerza de rozamiento, ¿sí? Ese es nuestro paquete de ecuaciones, o sea que esa es nuestra caja de herramientas, donde hay incógnitas. Esas incógnitas tienen que ver con las que tenemos que calcular, más las propias de nuestro sistema de 5 ecuaciones que tenemos por acá. Entonces, en este sistema de 5 ecuaciones, todo esto que está con un círculo rojo es lo que no conocemos y lo que tenemos que calcular. Bueno, ¿y qué hacemos con todo esto acá? Bueno, vamos a ir eligiendo las ecuaciones que tengan una sola incógnita para comenzar a trabajar con ellas y vemos si podemos llegar a responder lo que nos pide el ejercicio. ¿Qué nos pide el ejercicio? El valor de la normal y el valor de la fuerza de rozamiento dinámica. ¿Sí? Bueno, eso es lo que vamos a hacer entonces. ¿Y qué hacemos? De la ecuación 3, donde vemos que hay una sola incógnita, de ahí podríamos obtener ¿qué cosa? El peso. ¿En función de qué? Del dato que tenemos, que es la masa, y la gravedad, que es un valor constante que siempre usamos el mismo. Una vez conocido el peso, ¿qué podemos hacer? Podemos ir a la ecuación 2 y obtener el valor de la normal, que es una de las incógnitas que nos pedían. Y después, ¿qué podemos hacer? Ir a la ecuación 5, o sea, una vez conocida la normal, podemos ir a la ecuación 5 y de ahí calcular la fuerza de rozamiento dinámico, que es la otra incógnita que nos pedían. No usaríamos ni la ecuación 1 ni la ecuación 4. Lo único que nos queda ahora es reemplazar las variables por los valores que tenemos. Entonces, en la ecuación 3 calculamos el peso, como la masa por la gravedad. La masa es 120 kilogramos, la gravedad 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, eso nos da 1177,20 newton. Después nos vamos a la ecuación 2. La ecuación 2, ¿cuál es nuestra incógnita? Ahora ya calculado el peso, nuestra única incógnita que queda en la ecuación 2 es la normal. Despejamos, entonces la normal es directamente igual al peso. Asignamos el valor del peso a la normal y nos queda eso. Vamos a la siguiente ecuación. ¿Cuál es la siguiente ecuación? La ecuación 5. Directamente tenemos que poner los valores ahí que ya obtuvimos. Entonces, ¿cuáles son los valores que ya obtuvimos? La normal por el coeficiente de rozamiento dinámico. Eso nos da una fuerza de rozamiento dinámica de 470,88 newton. Entonces, después de haber utilizado esas tres ecuaciones, podemos responder los que nos pedía el ejercicio. El piso ejerce sobre la ladera una fuerza normal de 141,79 newton y el rozamiento que supone el deslizamiento es de 470,88 newton. ¿Qué sería eso? Esa sería la fuerza de rozamiento entre dos superficies determinadas. ¿Cuáles son esas dos superficies? El fondo de la heladera y el piso. O sea, los coeficientes de rozamiento se determinan en función de dos superficies específicas. Bien, solamente como para terminarlo de ver gráficamente, si bien el ejercicio no expresa el valor del coeficiente de rozamiento estático, lo vamos a suponer, no le vamos a poner un valor específico, sino que vamos a suponer un valor que esté relacionado. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, vamos a suponer un coeficiente de rozamiento estático mayor que el dinámico. ¿Para qué? Para poder graficar. Graficamos y eso es lo que obtendríamos en el gráfico. O sea, no tenemos valores para la recta azul. ¿Por qué? Porque justamente no es un dato que nos dé el ejercicio. Entonces, ¿dónde estaría el operario? Estaría en ese sector. Estaría en ese sector porque se estaría moviendo la heladera con velocidad constante una vez que haya superado el valor de ¿quién? Una vez que haya superado el valor de la fuerza de rozamiento máxima, o sea, para sacarla del reposo. Después, manteniendo una fuerza de 470,88 newton, que es la equivalente al rozamiento dinámico, se movería con velocidad constante. Bien, así terminamos.